compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, bienvenidos a Decisiones Vitales, un programa para la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y estoy aquí para hablar de un tema crucial que afecta a muchas personas. En cada episodio de nuestros invitados exploraremos cómo podemos prevenir el suicidio y brindar apoyo a quien lo necesiten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Suicidología para que esta información vital llegue a más personas. No olviden que en la Ciudad de México tenemos un teléfono de atención, el 55 46 31 33 07. Y si quieren más recursos y apoyo, visiten nuestra página web suicidología.com.mx. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y apoyo. Alejandro, en este episodio nos enfocaremos en el tema suicidios inevitables. Soy Mariela Buenfil, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos y escribirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Hoy exploraremos la difícil cuestión de los suicidios inevitables. Hablaremos sobre qué son, cuándo surgen y qué sectores de la población están más expuestos a este riesgo. También discutiremos cómo detectarlos y qué medidas podemos tomar para prevenirlos. Este es un espacio para generar conciencia, brindar apoyo y compartir información crucial para salvar vidas. Y quisiera darles una definición sobre lo que es un suicidio inevitable. El término suicidio inevitable se refiere a la idea de que algunos suicidios pueden ser resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, tan complejos que parecen ineludibles, incluso con intervención. Sin embargo, esta noción es controversial, ya que muchos expertos enfatizan que, aunque predecir el suicidio es extremadamente difícil, no es verdaderamente inevitable. La detección temprana, la intervención adecuada y el apoyo social puede hacer una diferencia significativa en la prevención del suicidio, incluso en casos considerados de alto riesgo. Pues fíjense que Araceli Van den Heid es tanatóloga certificada, así como educadora en duelo y suicidóloga. Proporciona apoyo emocional y terapéutico a pacientes y familias que enfrentan procesos de duelo. Facilita grupos y apoyo a sesiones individuales, aplicando enfoques terapéuticos centrados en el paciente. Colabora con un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de atención en cuidados paliativos. Bienvenida, Araceli. Gracias por esta invitación y qué honor y qué privilegio poder estar aquí para compartir y sobre todo para concientizar y educarnos sobre cómo prevenir el suicidio, pero también aceptar la difícil y terrible idea para muchas personas sobre tratar de evitar lo que algunas veces es inevitable. Así es, y como bien nos comentaba Marial en la introducción, pues un suicidio inevitable tiene muchos factores, ¿no? A veces consideramos que con prevención podemos evitar todos los suicidios. Por eso este programa, porque no todos los suicidios son evitables debido a condiciones a veces orgánicas, a veces biológicas, cerebrales o de otro tipo de contexto, inclusive sociocultural. ¿Es así, Araceli? Sí, es verdad, porque tenemos la romántica idea de que podemos prevenir la muerte y la muerte no se previene. O sea, no se puede prevenir la muerte. Lo que podemos prevenir y podemos concientizar y educar es a las personas que están pensando, que tienen ideación suicida, perdón, o que están intentando lastimarse y como consecuencia de lastimarse eso deriva en una muerte por suicidio. La muerte por suicidio es un tipo de muerte también que está muy estigmatizado y también que está lleno de culpa porque cuando nosotros pensamos en prevención, pensamos que siempre lo vamos a poder lograr. Entonces, cuando no lo logramos, nos sentimos muy culpables de no haberlo salvado. Y eso genera
como familias, como individuos, como comunidad, muchísima culpa y muchísima vergüenza, pero también muchísimo estigma, porque podemos evitar que una persona se deje de lastimar una, dos o tres veces, pero inevitablemente si esa persona no tiene los recursos y sobre todo recursos neurológicos, va a derivar en muerte por suicidio, como por ejemplo en enfermedades mentales severas, en personas con depresión mayor, en personas con adicciones muy largas y prolongadas, que es donde más prolifera este tipo de suicidios, porque vienen de procesos neurodegenerativos muy largos de adicciones, que tienen condiciones sociales, familiares, ambientales, y eso hace que nosotros lleguemos cansados a esa situación. Entonces, muchas familias en un momento de desesperación lo ven venir y les es difícil aceptarlo y saben que no lo van a poder evitar, pero aún así nadie espera que eso suceda, porque siempre esperamos que se recupere, que se mejore, pero no que se muera. De hecho, tocas dos partes importantes, Araceli. La primera de ellas es esta parte de la culpa porque lo hizo, ¿no? La decisión del suicidio es autogestiva. La gente decide quitarse la vida. A lo mejor, bien, como lo dices en ese segundo punto, esta clasificación que ayudaría mucho a todos los disponibles a entender que a lo mejor alguien tiene un tipo de psicopatología, alguna psicosis de tipo delirante, de tipo paranoide, alguna esquizofrenia, alguna adicción crónica o alguna cuestión metabólica también, en donde la Ujú. depresión, ahí tienes una condición orgánica muy fuerte. Y el punto es muy importante y qué bueno que lo compartes, Araceli, porque es la experiencia que he tenido en lo personal y con los suicidólogos que he podido compartir, es cuando alguien lo intenta demasiadas veces. Pues sí, llega un momento en donde lo cumple, lo logra, ¿no? Alguien que ya lo intentó varias veces, la familia dice, ay, no se va a morir. Entonces damos por hecho de que es inmortal. Y sí romantizamos la idea de que una persona puede ser inmortal porque como lo ha intentado varias veces y no lo ha conseguido, porque no era su tiempo para morir, entonces pensamos, ay, me está chantajeando, está haciendo drama, quiere llamar la atención, quiere salirse con la suya, no quiere afrontar las consecuencias, pero lo que no estamos tomando en cuenta que cada día que la enfermedad evoluciona, porque la adicción es una enfermedad, las adicciones son una enfermedad que requiere de muchos factores para que sea posible y aquí hay un deterioro cerebral muy importante y se nos olvida que el cerebro es un músculo que ya no se puede regenerar. Entonces, una vez que el cerebro ya no se puede regenerar, no es posible que una persona revierta todo el daño que ya tiene, no solamente neurológico, sino patológico en los órganos, en la familia, en la comunidad individual. Es muy importante entender que el órgano que una persona necesita para sanar es el cerebro y es el órgano que tenemos enfermo, por eso la persona no puede sanar. Entonces, en las depresiones mayores, en la esquizofrenia, en las enfermedades neurodegenerativas que conllevan muchísimo dolor o en algunos cánceres que también son muy dolorosos y son muy largos, la gente opta por un suicidio consciente. La gente opta por tomar en sus manos la decisión de elegir morir de manera para ellos digna. Y hay muchos estados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay algunos estados y uno de ellos es Oregon, en donde el suicidio asistido es legal o la eutanasia es legal. Y tenemos este caso de esta chica, Britney Maynard, que ella tenía un cáncer terminal y ella se movió de California a Oregon para tener un suicidio asistido y fue un caso muy sonado porque creó una polémica, pero ella lo hizo consciente, lo hizo preparada, lo hizo asistida y sobre todo lo hizo tomando en consideración que ella no quería pasar por ese proceso de dolor que ella consideraba innecesario. Y muchas personas decían, es que lo pudieron evitar. Bueno, desde la perspectiva de ella, ella no quería atravesar por ese dolor, ella no quería atravesar por ese tipo de cosas. Y ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo de suicidios que también son inevitables y tienen mucho que ver con las personas que se van a la bancarrota o que pierden económicamente todos sus recursos, entonces ellos no encuentran otra salida y piensan que no hay otra manera de resolverlo y no lo planean de la noche a la mañana, no lo planean por meses. O sea, en cuanto se enteran de la decisión, lo ejecutan. Hay personas que tienen tiempo planeándolo pero que no dan señales y lo ejecutan. Entonces, el suicidio siempre nos deja la sensación de que pudimos haberlo evitado y eso nos genera culpa. Por eso pensamos que lo podemos evitar.
pero no todos los suicidios se pueden prevenir, porque la prevención es tomar en cuenta y en consideración que tenemos que tener educación, tenemos que tener recursos, tenemos que tener programas, tenemos que tener personal capacitado para atenderlo y sobre todo mucha empatía y mucha civilidad y mucha educación. Y estamos en tiempos en donde lo que nos hace falta es la empatía por los demás y sobre todo para las personas que tienen adicciones, enfermedades mentales, para personas que han estado deprimidas por mucho tiempo, para personas que viven en situación de extrema pobreza y no tienen recursos. Y es muy complejo hablar de, pudimos haber hecho algo. Siempre decimos que pudimos haber hecho algo cuando ya pasó, pero hasta que nos pasa, nos volvemos conscientes y concientizadores. Pero mientras tanto, hay mucha indiferencia sobre estos temas. De hecho, no es fácil hablar de estos temas sin que le pasen a la página o le deslicen a otro video o nadie quiere hacer un podcast hablando de esto porque es incómodo. Pero para que deje de ser incómodo, necesitamos abordarlo y enfrentarlo y confrontarlo como sociedad, como individuos y aceptar que los suicidios inevitables tienen más que ver con los procesos degenerativos mentales que muchas personas tienen, con los procesos socioeconómicos, con la falta de herramientas para enfrentarlo y sobre todo con la falta de círculos de apoyo para poderlo sanar. Y que finalmente es una decisión, porque así como lo comentas, el caso que nos compartes de alguien que debido a una situación física, médica, con un mal pronóstico, con un dolor crónico, deciden mejor acabar con la vida que seguir con un sufrimiento en donde el pronóstico es muy malo. Agregaría yo también, Araceli, Mariale, pues los kamikazes deciden quitarse la vida, están preparados, programados, y es un suicidio que pues ellos lo tomaron como una bandera con una condición religiosa, filosófica o ideológica, pero son los que deciden con toda conciencia de su realidad de quitarse la vida, ¿no? Y hay personas que sí lo hacen, y Albert Camus dice en su libro, el, ay, El de- mito de el Sísifo. mito de Sísifo, perdón. Sí, Él sí. hablaba precisamente de los suicidios intelectuales, que mucha gente, muchos intelectuales, para probar su teoría, se suicidan. Y son suicidios que son inevitables porque lo hacen consciente, lo hacen meditado, lo hacen bien estructurado. Y hay gente que se suicida de esa forma y no deja señales. Y es ahí donde se siente abrumador, donde se siente violento porque no nos dimos cuenta. Por ejemplo, Robin Williams es un ejemplo de un suicidio bien estructurado porque él estaba con una condición médica y él quería que la gente lo recordara no como un enfermo terminal, sino como un actor muy prestigioso que había hecho grandes cosas en la industria del cine y él tomó la decisión, pero seguimos sin entender por qué el famoso Club de los 27 también, que También. son ese tipo que también ha generado y ha romantizado la idea de que es glorioso suicidarse a esa edad, pero tiene más que ver con las adicciones, tiene más que ver con la violencia intrafamiliar en las parejas. Y también eso es otro factor muy, potencialmente muy peligroso, porque vemos la violencia pero no entendemos que mucha gente está siendo violentada y este es un caso muy específico en los adolescentes. Los adolescentes que se suicidan vienen de situaciones violentas que tienen que ver con el abuso sexual, que tienen que ver con el acoso escolar, que tienen que ver con el bullying o que tienen que ver con la negligencia de los padres. Normalmente pensamos que todos los suicidios los podemos evitar. La realidad es que, como estamos comentando, hay muchas condiciones que se suman a esta situación de el deseo de acabar con la vida, consciente o no consciente. Yo quiero compartirles que este año fui a un congreso internacional de suicidólogos y hubo una mesa redonda en donde nos preguntaba el coordinador si se nos había suicidado algún paciente y que pudiéramos compartir un poco de ello. La sorpresa para todos los que estábamos allí es que los pacientes que se nos habían suicidado cursaban con esquizofrenia. Entonces, esta decisión de quitarse la vida con alguien que padece esta enfermedad tiene que ver con su propio tormento,
con esta condición, sobre todo cuando están en fases lúcidas, de darse cuenta de todo lo que ocurre cuando pierden conciencia de sí mismos, o como decía yo, cuando hay una situación paranoide, esas voces que les dicen: "Quítate la vida, mátate, no vale las pena", y que es un tormento auditivo que los lleva a una condición extrema de acabar con la vida, ¿no? Sí, y justo esto que dices, Alejandro, o sea, también depende mucho justo del trastorno mental que tenga la persona, ¿no? Como dices, el esquizofrénico, la mayoría terminan en el suicidio, ¿no? Por ejemplo, de muchos bipolares o maníaco-depresivos. Sí, esta parte, fíjate que hoy en día estamos viendo más bipolares, estos bipolares crónicos, en donde en esta fase maníaca, curiosamente no en la depresiva, es cuando actúa en la situación suicida. Y lo que vemos es que muchos de ellos o dejaron el medicamento o ni siquiera nunca tomaron un medicamento, sumado a la ausencia de terapias, ¿no? Y lo difícil que es hablar de estos temas. Usted dijo, todos nos preguntamos si se nos ha suicidado alguien. A mí no se me ha suicidado ningún paciente hasta ahorita, ningún cliente, pero se me suicidó mi padre. Y mi padre era esquizofrénico. Y cuando mi padre se suicidó, había una gran desinformación sobre la esquizofrenia. No teníamos los recursos que tenemos ahora, no tenemos la educación que tenemos ahora. Y es bien difícil porque no solamente es confrontativo, sino que también toda la desinformación que se tiene y aparte, yo recuerdo que escuché cuando pasó esto, yo era la hija del loco, yo era la hija de la persona que estaba maldita porque se suicidó. Y una de las anécdotas que yo siempre he contado acerca de que cuando mi papá se suicidó, a nosotros no nos dejaron enterrarlo en el cementerio local. Tuvimos que comprar terreno fuera del cementerio porque se supone pues que ahí en Tierra Santa no se entierran los malditos, que son los considerados suicidas. Pero lo interesante de todo esto es que eso fue lo que a mí me trajo hasta donde estoy ahora, entender qué podíamos hacer, no solamente para las familias sobrevivientes como yo, sino para generar recursos de apoyo para la comunidad, para entender la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad que también tiene mucho riesgo suicida, la depresión mayor, el trastorno de ansiedad que ahorita está tan de moda y que afecta a tantísima gente y que también es un factor de alto riesgo en el suicidio, es la prevención, entender cómo podemos prevenir, cómo podemos educarnos y educar a nuestras familias y quitar los estigmas de la salud mental, porque muchos suicidas son juzgados de una manera muy cruel y con mucha falta de empatía y sobre todo respeto porque el suicidio es una muerte por una enfermedad mental, derivada de una enfermedad mental que ya no tiene punto de retorno. Y cuando vamos a un funeral y vemos a alguien que se murió de cáncer, decimos, ay, mira, un cáncer de hígado etapa 4, ahí está. Pero sí decimos, ay, mira, un suicida. Y eso lastima profundamente a las familias y eso también genera otra crisis y potencializa otro riesgo de suicidio por la culpa, por el estigma, por la vergüenza y sobre todo por la falta de educación y compasión que tenemos como sociedad. Estigma, esa palabra, qué fuerte de veras, Araceli, y gracias por compartirnos la experiencia como hija superviviente, pero seguramente en este proceso la gente, no sé si te lo compartí, te decía, es que lo descuidaron, es que no lo atendían, es que no lo veían. O sea, la parte del estigma, súmale la culpa a la familia por lo que la gente supone que no se hizo, ¿no? Y esto es gravísimo porque desconocer la enfermedad que puede llevar, pues no solo a una condición suicida, que sería lo extremo, sino a una mala calidad de vida por no dar la atención adecuada, ¿no? No, y mi favorita es que Ah, tu papá no te quería, por eso se mató. Si te hubiera hijo, querido, no se hubiera matado, porque qué padre se mata cuando quiere a sus hijos. Yo escuché eso toda mi infancia, toda mi adolescencia y hasta parte de mi vida adulta. De hecho, yo pensé que mi padre no me quería, porque yo realmente llegó un punto en donde yo decía, es que sí, me abandonó. A ver, mi papá no me abandonó. Mi papá tenía esquizofrenia y eso derivó en una muerte por suicidio. Pero no me dejó de querer, yo sí le importaba, yo sí era valiosa para él sí me quería,
no tenía que ver conmigo, no tenía que ver con mi familia, tenía que ver con que su cerebro estaba enfermo y en ese entonces no tenía el tratamiento adecuado, Exacto, no tenía los exacto. recursos adecuados para poder tener un buen manejo de esa enfermedad, como muchas otras personas. Y aparte, el estigma de ser la hija del loco que se mató. O sea, eso es una crueldad terrible porque afecta muchísimo a los sobrevivientes y afecta muchísimo y te llena de vergüenza y te llena de estigma. Por muchos años yo no dije que mi padre se había suicidado, hasta que un día dije, es increíble que esto me esté pasando a mí, pero me pasó otra cosa bien curiosa y voy a compartirles esta anécdota. Cuando yo llegué a vivir aquí a Estados Unidos, nosotros compramos una casa donde una persona se había suicidado. Nosotros no lo sabíamos. Era un veterano de guerra. Nosotros no lo sabíamos. Un día, leyendo el periódico, nos enteramos que en el domicilio donde nosotros vivíamos, una persona se había suicidado. Y en ese entonces mi esposo enloqueció y dijo, vámonos de aquí, que cómo es posible y todo eso. Y llamamos al Realtor para que nos devolviera el dinero y nos vendieran otra casa. Pero leyendo la historia de este señor, yo empecé a hablar con mis hijos y les conté que ese señor se llamaba James y que había sido militar y que había tenido una carrera y que tenía un hermano gemelo. Y entonces nosotros lo adoptamos como fantasma, porque en realidad no había ningún fantasma, pero nosotros empezamos a hablar de Don James como alguien que había vivido en nuestra casa y como alguien que también tenía síndrome postraumático por la guerra, había muerto por suicidio, porque esa es otra causa también de la que muy poco hablamos, de todos los veteranos de guerra que también se suicidan por el síndrome postraumático que trae el haber ido a la guerra. Y empezamos a hablar de él con tanta normalidad que en el vecindario se quitó el estigma de Don James. Ahora era el fantasma que vivía con nosotros y recuerdo que nosotros le pusimos un horario porque mis hijos tenían un poco de temor y le decíamos, ok, don James, de 8 de la noche a 6 de la mañana no se puede hacer ruido porque es hora de dormir, pero durante el día usted puede abrir la puerta, apagar la televisión. Cuando nosotros empezamos a contar la historia de las personas, nos damos cuenta de que hay una historia, hay una vida, hay una riqueza detrás del estigma. Y eso es lo que tenemos que poner enfrente, la vida de esa persona, la riqueza de esa persona, para quitar el estigma, porque nadie sabemos de qué vamos a morir, ni tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Por eso, el suicidio inevitable es aquel que, aunque queramos prevenir, nos va a venir a golpear, porque no podemos prevenir la muerte, pero sí podemos evitar que alguien se quiera dejar de morir. Yo siempre he dicho que la prevención del suicidio no tiene que ver con evitar que tú te mueras, porque eso no lo voy a poder hacer. Pero si te ayudo a generar recursos para encontrar una razón por la que tú quieras vivir, te vas a dejar de querer lastimar y vas a dejar de querer morirte, porque eventualmente te vas a morir. Pero aquí el manejo del dolor, y así fue como yo terminé estudiando trauma, estudiando prevención de suicidio, tanatología, porque me di cuenta de que empieza con un duelo no resuelto, a que se le añade trauma y deriva en una enfermedad mental prolongada que termina en un suicidio. Entonces, la tanatología, el trauma y la prevención del suicidio son tres cosas que nos ayudan muchísimo con recursos educativos, que nos ayudan muchísimo a entender cómo funciona. Muy poca gente sabe que cuando alguien ha tenido un evento traumático en su vida, no puede procesar un duelo, porque primero hay que sanar el trauma para después vivir el duelo. Entonces, otro factor de riesgo en estos suicidios inevitables tiene que ver con el trauma. Las personas que tienen traumas profundos pierden la habilidad de encontrar esperanza o resiliencia y generalmente en la desesperanza ellos ya no tienen nada que hacer, ellos sienten que ya no hay salida, que ya no hay recursos, entonces por eso el suicidio tampoco se considera una decisión, porque si tuvieran opción, entonces podrían decidir. Pero al no tener opción, entonces no es una decisión, no es un pensamiento egoísta, porque ni siquiera tienen la capacidad de decidir. Su cerebro está muy enfermo para poder decidir, porque toda su corteza prefrontal ya está muy dañada, ya no se pueden tomar decisiones. Y es una de las primeras cosas
que se pierde la capacidad, todo lo que es el trabajo de la corteza prefrontal, todos los neurotransmisores que producen el bienestar se empiezan a perder. Y al perderse todos esos factores, inevitablemente se termina en una muerte por suicidio, muchas veces. Y lo que sí podemos hacer, Araceli, es evitar como sociedad juicios. Al momento Claro. que ustedes entendieron qué pasó con la persona que en la casa donde viven alguien se había suicidado, hay que entender su historia y nuestra labor no es enjuiciar como bueno, malo, adecuado, inadecuado. Esto realmente no está dentro de nuestras funciones. Justo, Alejandro, o sea, esto de lo que hablas y lo que habla Araceli, yo también lo he escuchado mucho y desgraciada muchas veces también psicólogos, terapeutas han llegado como a mencionar este tipo de cosas, ¿no? A las personas que un familiar se suicidó y entonces sí creo que es muy importante darse cuenta que no, o sea, no es así, ¿no? No es que me suicidé porque te odiaba o se suicidó porque no te quería, o pues no, o sea, justamente como nos dice Araceli, pues muchas veces es inevitable, la persona en esquizofrenia puede estar en un delirio, por ende no está en la realidad, ¿no? Y creo que muchas veces perdemos de vista eso, o sea, perdemos de vista lo que viene siendo el trastorno mental que va detrás del suicidio o la ansiedad que es tan grave en ese momento, o sea, lo que está ahí, que es lo que hace que uno cometa el suicidio, ¿no? Y es muy importante no perder de vista esto y como también dice Araceli, no volverlo tema tabú o secreto, porque muchas veces pasa que entonces en la familia un tío se suicidó y entonces nadie dice nada, nadie cuenta nada y esto se va también como prolongando y a veces generando patrones. Inclusive me hizo acordar, Araceli, cuando nos compartía esto de que tu papá no te quiere. Hubo un caso muy sonado mundialmente de una mujer, creo que fue en Sudamérica, donde estaba en un puente con su niño y se iba a aventar. Entonces, Colombia, en Colombia, ¿recuerdas este tenía caso? unas tarjetas de crédito. La mujer estaba en una desesperanza, en una crisis económica, sola, y no es que no quisiera a su hijo, es que no quería que su hijo se quedara sufriendo de esta situación que ella vivía, ¿no? Entonces, hay que entender el contexto, la situación de las personas para que no juzguemos o mal juzguemos a alguien que se encuentra en una situación extrema. Como sociedad, ¿qué podríamos hacer para evitar en, no solo juzgar o mal juzgar, sino adentrarnos a empatizar más con el ser humano que está en una condición de desesperanza? Educación. La educación es la madre de la prevención y hermana de la solución. ¿Por qué es hermana de la solución? Porque cuando nosotros nos educamos, nosotros concientizamos y tomamos responsabilidad. Son dos factores muy importantes para poder generar un cambio. No solamente un cambio a nivel personal, sino familiar. Cuando vemos una situación de alguien que está teniendo un mal día o que alguien expresa su deseo de morir, lo primero que hacemos es callarlo. Pero sin embargo, si abrimos un espacio seguro donde hablemos a alguien que hable de querer morirse, porque aquí hay algo que todos hacemos, todos nos queremos morir cuando la vida deja de tener calidad. Cuando tenemos mucho dolor emocional o físico, cuando tenemos una ruptura amorosa, una decepción, o sea, todos en algún momento hemos tenido ganas de morirnos porque la vida dejó de sentirse bonita, Sí. dejó de ser buena, cuando nos abandonaron, cuando nos rompieron el corazón. Entonces yo creo que la educación y lo más importante en la educación es la capacitación, porque bien lo dijo usted, hay muchos terapeutas que tienen estigmas, que tienen prejuicios, que tienen ideas religiosas, que generan y retraumatizan a los sobrevivientes con mucha culpa. Y entonces hacemos otra bomba atómica que va a esa familia porque luego la culpa hace que esa persona también termine con su vida y así es como generamos familias en donde 3 o 4 miembros se suicidaron y nos preguntamos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un mal manejo, que cuando fueron a pedir ayuda, ya sea a una congregación religiosa, a un hospital, con un terapeuta que no está capacitado en la suicidología y sobre todo en la posatención, que es tan importante, entonces retraumatizamos y hacemos más daño del que deberíamos de prevenir. ¿Qué podemos hacer? Educación y capacitación. Políticas públicas que nos permitan tener mayores accesos a la intervención en crisis, mayores aperturas para entrenar familias, instituciones gubernamentales, escuelas, profesores, crear
planes de apoyo para los jóvenes, para los niños, para las personas que están en situación de calle, para las mujeres que sufren violencia doméstica, para todas las personas que están vulnerables en la sociedad. La educación, la prevención, crear recursos, sobre todo tener líneas de acceso telefónico en donde una persona pueda hablar. Una de las cosas que me parece maravillosa que está haciendo el instituto es tener esa red de apoyo, esa capacitación constante, esa apertura para crear mesas de diálogo. Y sobre todo lo que usted está haciendo es tratando de hacer que se legisle para que el suicidio pueda ser atendido como un problema de salud pública y entonces podamos tener una infraestructura de apoyo y sobre todo de recursos, de educación, de prevención y de posatención. ¿Por qué? Porque las personas que quedan como sobrevivientes no tienen los recursos ni son tratados con la dignidad, con la compasión y con el respeto que deberían de ser tratados. Y entonces lo que hacemos es seguir generando condiciones en donde esto se siga haciendo posible, no prevenible. Muy cierto, además yo creo que agregaría yo a esta parte la importancia es que también se hagan manuales, que se sepa cómo alguien puede ¿Mm? detectar que su amigo, su familiar, un ser querido cuenta con alguna problemática de esquizofrenia, de paranoia, trastorno límite o bipolar. Esos síntomas que podemos detectar nos pueden llevar a atender, a entender la problemática. Y para mayor información, Mariale nos trae a los disponibles nuevos ejemplos sobre este tema que estamos hablando. Adelante, Mariale. Así es, Alejandro. Y también les recuerdo que nos compartan en sus redes sociales, pues ya que muchas veces hablamos de temas que son de interés general. Y bueno, primero quisiera recomendarles la película justamente hablando de Robin Williams. Hay un documental que se llama El deseo de Robin, en donde retrata la vida y la carrera del legendario comediante y actor Robin Williams. En el momento de su muerte, él padecía una enfermedad neurológica desconocida que empeoraba, y eso es lo que lo lleva al suicidio. Me parece una excelente opción para ver. Y también quisiera recomendarles otro documental que se llama My Ascension. Este documental sigue la historia de Emma Benoit, una joven que sobrevive a un intento de suicidio y luego se dedica a ayudar a otros a encontrar esperanza y evitar el mismo destino. El documental también entrevista expertos en prevención del suicidio y familiares de víctimas, mostrando el impacto devastador que los suicidios pueden tener en los sobrevivientes y la comunidad. Y para más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentran como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Muchas gracias, Mariale. Y también es otra película, la de El Hijo, con Hugh Jackman. Yo creo que esta película retrata lo que hablábamos anteriormente, el hartazgo, el cansancio que padecen las familias cuando alguien tiene una enfermedad mental, porque no podemos perder de vista que las enfermedades mentales son lentas, largas y dolorosas. ¿Con qué nos quedamos en este tema? Nos quedamos con que no podemos prevenir la muerte, pero podemos crear recursos porque la prevención del suicidio es generar recursos al alcance de todos para la prevención, la intervención en crisis y sobre todo la educación y la concientización de los individuos, las familias, las comunidades y las sociedades. Es importante educarnos, desestigmatizar esos temas, hablar abiertamente de ellos y crear programas sociales que puedan ser de fácil acceso a las personas que los necesitan, hablar en las escuelas y sobre todo ser portadores, educadores y concientizadores desde nuestras trincheras, en nuestras casas y crear espacios de una escucha activa y respetuosa, tener compasión por los sobrevivientes y sobre todo dejar de juzgar a las personas que han tenido una experiencia con el suicidio, ya sea que lo hayan intentado y no hayan tenido éxito o con las que lo intentaron y sus sobrevivientes están ahí esperando respuestas. ¿Cuál es la respuesta al por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque su cerebro estaba enfermo y estás tratando de entenderlo con un cerebro que no está enfermo. No vamos a saber nunca el por qué, pero sí podemos encontrar un ¿para qué quiero vivir después de esto? ¿Qué voy a hacer con esto que me pasó? Y entonces voy a resignificar. No hay sentido en la muerte, pero sí
en lo que decido hacer con lo que pasa. ¿Qué decido hacer? Educarme para concientizar, porque nada nos hace más conscientes que la experiencia. Y todos en nuestras familias tenemos a alguien que ya lo intentó, que ya le pasó o que lo está pensando. ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en mis redes sociales, Araceli Bandijay, en mi TikTok, y mi número de teléfono está en mi perfil en LinkedIn. Ahí me pueden contactar. Gracias por acompañarnos en este podcast de Decisiones Vitales, Suicidología, donde exploramos juntos la importancia de la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Visite nuestro sitio web para conocer los próximos diplomados que tenemos, así como material, audios y videos de apoyo. Hasta pronto.